En medio del salón resplandeciente, con lámparas de cristal colgando sobre vestidos lujosos, el sonido del violín flotaba como si tejiera un sueño perfecto. La voz del maestro de ceremonias resonó, firme, anunciando al principal patrocinador de esta boda de $1.200.000, y en medio del silencio tenso de la expectativa, me levanté entre cientos de miradas que se mezclaban entre sorpresa y burla. No sabían por qué me ponía de pie. Entonces se escuchó con claridad en el salón: Margaret Whitmore. La copa en la mano de Melissa cayó al suelo y se hizo trizas. Mónica se quedó petrificada. Andrew, mi hijo, palideció y sus ojos recorrieron el salón con desesperación, como si la verdad acabara de golpearlo con fuerza, porque solo unas horas antes él mismo me había susurrado al oído, palabra por palabra, algo que hizo que mi confianza y mi corazón se rompieran por completo, y ese instante en que me puse de pie, entre tantas miradas que no sabían si sentir vergüenza o sorpresa, también fue el momento en que me levanté de mi propia ilusión, la ilusión de que, si era discreta, si sacrificaba lo suficiente, algún día sería valorada. Pero la verdad es que ya lo había presentido. Lo vi en la forma en que Andrew me miraba, como si fuera un adorno pasado de moda en el cuadro perfecto que había pintado para su boda. Esa tarde llegué casi una hora antes, por temor a llegar tarde y causar molestias. En el baño del hotel más lujoso de Nueva Jersey, me paré frente al espejo, arreglándome el vestido coral que había planchado desde temprano. Sobre mis hombros, un chal plateado que George me regaló años atrás. En mi bolso llevaba el collar de perlas heredado de mi madre, un pequeño obsequio para Melissa, una carta escrita a mano y una sonrisa. La de una madre que decide quedarse atrás para que su hijo brille. Pensé que mientras ellos fueran felices no importaba dónde me sentara. Pero me equivoqué. Andrew no me miró. Melissa sonreía radiante ante las cámaras. Mónica, su suegra, ordenó cambiar los manteles porque el blanco era demasiado brillante. En medio de todos esos preparativos perfectos, nadie me veía, como si fuera una invitada perdida en la boda de su propio hijo. Andrew se acercó rápido, con el rostro tenso. Yo le sonreí, esperando al menos un gracias, pero en su mirada solo había frialdad. Mamá, ¿podrías por favor no llamar la atención? Me quedé helada. ¿Llamar la atención? ¿Solo estoy aquí parada? Exacto. Y todos están mirando. ¿Te diste cuenta de lo que estás usando? Lanzó una mirada rápida al chal que llevaba sobre los hombros. Esto parece ropa vieja de un asilo. Te ves pasada de moda y lamentable. Me congelé. Ese chal. George decía que era cuando más hermosa me veía. Lo abracé con fuerza, susurrando: fue un regalo de tu padre, nuestro aniversario número 30. Mamá, esto no es un memorial, es mi boda. Es el día más importante de mi vida. No quiero que lo arruines con tu sentimentalismo. Lo miré, intentando entender qué había pasado con ese niño que una vez sollozaba entre mis brazos cuando tenía fiebre. ¿Qué estás diciendo? Andrew miró a su alrededor y se acercó para susurrarme con una frialdad que me cortó el alma. Lo que digo es: tienes 72 años, mamá. Deberías saber cuál es tu lugar. Gente como tú no debería ser el centro. Siéntate, no hables, no subas al escenario y, por favor, no me hagas pasar vergüenza. Di un paso atrás, no por las palabras, por su mirada. En esos ojos, yo ya no era su madre. Solo era un estorbo en la boda perfecta que había construido. Señaló una mesa cerca de la salida, escondida tras un arreglo de flores artificiales. Esa mesa, cerca de la puerta de emergencia, es tranquila. Si te sientas ahí, nadie te verá. Será mejor. Asentí. No dije nada, pero en mi pecho quedó un vacío imposible de llenar. Siempre pensé que era fuerte, pero nadie es lo suficientemente fuerte cuando su propio hijo lo humilla con palabras tan frías como cuchillas. Me alejé, apretando mi bolso, donde llevaba la carta escrita a mano que tardé una semana en terminar para él. Una carta que nunca fue abierta. Yo sé lo que se siente cuando tu propia familia te empuja hacia un rincón, porque yo también me senté en aquella mesa del fondo, en silencio, como si nunca hubiera existido. Y si tú también has pasado por eso, tal vez querrás saber qué ocurrió cuando el maestro de ceremonias, de pronto, leyó mi nombre en voz alta
durante aquella boda de $1.200.000. No olvides suscribirte al canal, porque lo que viene después, te aseguro, no podrás apartar la vista. Un empleado me condujo hasta mi mesa. A mi lado había un pariente lejano por parte de Melissa y una señora mayor, desconocida para mí. Nos saludamos con la mirada. La anciana me observó y preguntó: ¿Usted es del servicio o una tía lejana? Solo sonreí. Pasé toda la tarde en silencio. Melissa pasó varias veces, cada vez con un vestido distinto, un peinado diferente, un maquillaje nuevo. No me miró ni una sola vez. Mónica, por su parte, estaba con los fotógrafos, dando órdenes sobre la luz y los ángulos como si fuera ella quien se casaba. Miré hacia Andrew. Bajo la luz dorada estaba erguido, acomodándose el moño, sonriendo radiante. Ese era el mismo hijo que una vez sostuve en brazos en noches de fiebre alta, al que enseñé a montar bicicleta, al que llevé a su examen SAT 2 horas antes, por miedo a que llegara tarde. Y ahora me pedía que no lo avergonzara. Recordé el día en que vendí mi anillo de bodas para pagar su matrícula universitaria. El día en que pasé una semana sin comer bien para costearle su primer viaje de estudios al extranjero. El día en que lloré en el baño cuando trajo a su novia a casa por primera vez, sin siquiera preguntarme si yo estaba bien. Y entonces lo recordé. Fui yo quien transfirió cada pago a la empresa organizadora de esta boda. Fui yo quien pagó más de $1.200.000 por todo el evento, no a espaldas de Andrew, pero le pedí al contador que dejara mi nombre como anónimo. Creí que sería mi último regalo. Pero ahora empiezo a entender que hay regalos que, si no son recibidos con gratitud, se convierten en herramientas para borrarte de la historia. Una voz me sacó de mis pensamientos. Señora Margaret Whitmore, levanté la cabeza. Era el maestro de ceremonias. Por favor, no se retire aún. Necesitamos su firma para confirmar el listado de patrocinadores. Todos los aportes principales serán anunciados antes de la cena. Asentí. Luego me volví hacia el camarero y le dije en voz baja: Por favor, tráigame una copa de vino blanco. Creo que hoy la necesito. Y por primera vez en toda la tarde sonreí. No a nadie más, sino a mí misma. Una sonrisa leve, lenta, como si acabara de entender que ya no tenía que esforzarme más por ser aceptada en una fiesta que yo misma, en silencio, había hecho posible. No sé en qué momento comenzaron los aplausos, pero cuando levanté la cabeza, el salón entero ya estaba lleno de ruido y entusiasmo. Andrew estaba de pie en el escenario, con el micrófono en mano, el rostro radiante como si acabara de lograr la hazaña más importante de su vida. Melissa a su lado, con los ojos brillantes, sostenía con una mano la cola de su vestido de novia y con la otra apretaba con fuerza la mano de mi hijo, como diciendo al mundo entero: nosotros somos el centro de todo esto. Yo estaba sentada en una mesa secundaria, con la misma copa de vino blanco que aún no terminaba. La música de fondo subía, con una melodía que ya ni siquiera recordaba su nombre. Solo sabía que no era lo suficientemente fuerte para opacar las palabras que Andrew estaba por decir. Quiero dedicar mi más profundo agradecimiento a mi madre. Andrew hizo una pausa, luego se giró hacia Mónica con una sonrisa llena de gratitud. La madre de Mónica, quien ha estado a mi lado desde los primeros días en que Melissa y yo comenzamos a salir. Me ha amado, apoyado y guiado como si fuera su propio hijo. Una ronda de aplausos estalló. Mónica se secó suavemente las lágrimas con un pañuelo, apretando los labios como si intentara no romper en llanto. Alguien en la mesa junto a la mía susurró: «Qué tierno, me conmueve mucho». Escuché todo con claridad. Nadie me mencionó. Ni una sola palabra de «mamá» para la mujer que lo llevó en el vientre y lo crió sola durante 30 años. Nada. Solo yo, sentada ahí, como una sombra del pasado que nadie quería recordar. Apreté los labios, no por enojo, sino porque la garganta comenzó a cerrarse. No podía llorar, no debía. A esta edad, las lágrimas ya no son signo de debilidad. Son la señal de que finalmente entiendes que ya no tienes un lugar en la vida de aquellos a quienes amaste con todo tu ser. Me giré hacia el camarero y le dije, con voz más suave que el viento: ¿podría traerme otra copa? Él asintió y se fue. Un minuto después, tenía una copa nueva en la mano. La levanté, vertí un poco en la palma
Y luego froté suavemente con el vino el pañuelo de George sobre mis hombros. Un pequeño ritual, viejo, que solo yo conocía, como si así él pudiera brindar conmigo por última vez en esta boda que no pudo presenciar. Los aplausos marcaron el fin del discurso. Andrew hizo una reverencia. Melissa tomó el micrófono y habló unas palabras sobre un cuento de hadas hecho realidad y una nueva familia cálida. Familia. Tuve ganas de reír. Eso es lo que ella llama familia, cuando a la mujer que hizo posible la mitad de ese cuento la relegaron al margen. La fiesta comenzó, las luces bajaron, los meseros empezaron a servir los entremeses. Yo no probé bocado, no porque no tuviera hambre, sino porque temía que al primer mordisco la garganta realmente se me cerrara. No por la comida, sino por la vergüenza ardiente que me llenaba por dentro. Un rato después, el maestro de ceremonias se acercó a mí, se inclinó con respeto y habló en voz baja, como alguien bien educado. Señora Margaret, estamos a punto de presentar al patrocinador principal del evento. Necesito confirmar oficialmente su nombre para el anuncio. Dejé la copa sobre la mesa y saqué mi pluma con calma. Anote mi nombre, Margaret Whitmore. Y desea ser presentada como... Sonreí. Por primera vez en toda la noche sentí que podía respirar. No hace falta adornar. Solo diga la madre. El maestro de ceremonias asintió. Se alejó. Yo lo seguí con la mirada. Y no pude evitar sentir que acababa de hacer algo importante, como si hubiera firmado la última declaración de mi vida. Que yo existí, que yo di, que yo amé, y que nunca he sido borrada. La fiesta siguió. No hablé con nadie, pero un niño, tal vez sobrino de Melissa, corrió cerca y derramó un poco de agua sobre mi vestido. Su madre se apresuró a disculparse, pero yo simplemente negué con la cabeza. No se preocupe, solo es agua. Sequé la parte mojada de mi vestido y me pregunté, si George estuviera vivo hoy, ¿qué me diría? Tal vez me tomaría la mano y susurraría, Margaret, no dejes que nadie te haga olvidar quién eres. Cerré los ojos y me juré a mí misma, no lo olvidaré. Les recordaré a todos, con suavidad en el momento justo, que hay madres que no necesitan ser reconocidas para tener valor, porque incluso el silencio tiene su voz, y esta noche voy a dejar que hable. Para cuando el maestro de ceremonias tomó de nuevo el micrófono en el escenario, yo llevaba más de una hora sentada en silencio en la mesa cercana a la salida, un rincón donde la luz apenas alcanzaba para notar que la comida ya estaba fría desde hace rato. Sabía exactamente lo que venía a continuación, no porque alguien lo hubiera dicho, sino porque lo había planeado desde hacía meses. Pedí al contador que pusiera anónima en todos los documentos, pero dejé una única instrucción: revelar en el momento justo. Ese momento justo era este, cuando todos ya estaban convencidos de quién estaba detrás, cuando la negación hacia mí había alcanzado su punto máximo, y cuando mi nombre, ese que parecía haber sido borrado de la vida de mi hijo, sería pronunciado como una campanada que despierta conciencias dormidas. Las luces del escenario se atenuaron, el tintinear de cubiertos se fue apagando. Alguien soltó una risa cerca del escenario, pero se esfumó cuando el maestro de ceremonias se colocó bajo los focos. Estimadas y estimados invitados, antes de invitar a la pareja principal a intercambiar sus votos, queremos tomar un momento especial para agradecer. Me enderecé en la silla, coloqué las manos sobre mi falda y respiré hondo. Durante todo el proceso de preparación, recibimos el apoyo inmenso de una patrocinadora anónima, una persona que nunca pidió reconocimiento, que no asistió a ninguna reunión. Pero gracias a su presencia silenciosa, este evento pudo brillar, desde la iluminación, el menú, las flores frescas, hasta el más mínimo detalle. Vi cómo algunas personas comenzaban a inclinarse para susurrarse entre sí. Algunos miraban hacia la familia de Mónica, otros señalaban discretamente a los organizadores. El maestro de ceremonias hizo una pausa, esbozó una sonrisa serena. Y hoy, por solicitud de verificación final de la patrocinadora, tengo el honor de revelar su identidad. Sostuve con firmeza mi copa de vino, pero no bebí. Nuestro más sincero agradecimiento es para la señora Margaret Whitmore, quien financió la totalidad de esta ceremonia, con un valor total de $1.200.000. Silencio. Ni un solo aplauso. Nadie sonrió. Solo un vacío ensordecedor,
como si todo el sonido se hubiera absorbido por el nombre que acababa de ser pronunciado. Vi cada reacción. Melissa dio un paso atrás, sus labios temblaban, y la copa en su mano cayó al suelo, rompiéndose con un estruendo seco. Mónica se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron de par en par, luego buscaron los míos. Por primera vez en toda la boda me miró, no con desprecio ni con cortesía, sino con desconcierto, como si algo hubiera excedido todo lo que creía posible. Andrew, mi hijo, no dijo una palabra. Giró la cabeza lentamente, buscándome entre la multitud. Su mirada se cruzó con la mía, y en ese instante vi cómo algo dentro de él se rompía, como un vidrio que empieza a resquebrajarse desde dentro. No lo entendía, o mejor dicho, jamás imaginó que algo así pudiera ser real, porque en su mente, una madre de 72 años, la misma que él una vez le pidió no lo avergonzara, jamás podría haber costeado toda esta boda. Andrew se levantó de la mesa, caminó hacia mí, paso a paso, como si cada uno de ellos llevara preguntas que nunca se atrevió a hacer. «Mamá, ¿de verdad?», asentí. La luz tenue iluminaba mis mejillas, mis arrugas marcadas por los años y por todos los silencios. «¿Por qué?», susurró. Sonreí, no con tristeza. Era esa sonrisa que uno tiene después de atravesar algo muy profundo y agotador. Porque alguna vez creí que, si tú eras feliz, no importaba en qué lugar estuviera yo. Andrew mordió suavemente su labio. Vi cómo tragaba con dificultad. «Pero ahora entiendo», continué, «que hay cosas que, si tú no las ves, no las recuerdas y no las agradeces. Terminarás olvidando quién fue tu madre». Me puse de pie. El chal plateado, el regalo de aniversario de bodas número 30 de George, se deslizó de mis hombros y cayó sobre la silla. No lo recogí. Ese recuerdo ya había cumplido su función, mantenerme en silencio. Ahora, ya no necesitaba que el pasado me protegiera. Me voy. Andrew no me detuvo. Mónica no dijo nada. Melissa aún no recogía los pedazos de su copa rota. Caminé entre las mesas, cruzándome con personas que me habían sonreído desde lejos durante toda la noche. Esta vez no sabían qué hacer con sus propios ojos. Al llegar al vestíbulo, saqué mi celular. Marqué un número familiar. «Francis», habla Margaret. «Margaret, ¿estás bien?». Miré hacia el cielo. A través del techo de cristal del hotel, el cielo nocturno estaba sin estrellas, pero no era oscuro. Había luz en algún lado, como una apertura. «Mañana quiero verte. Necesito cambiar todo mi testamento». ¿Todo? Sí, y no es por venganza. Es porque, por primera vez, quiero vivir siendo fiel a lo que siento. Colgué y salí. No necesito aplausos. No necesito disculpas. He recuperado mi nombre. Y a veces, eso es todo lo que una madre necesita. A la mañana siguiente, llegué a la oficina de Francis 20 minutos antes de la hora acordada. El cielo de Nueva Jersey estaba gris y silencioso. Las nubes se deslizaban entre los edificios altos como el aliento de un día sombrío. Llevaba un abrigo de lana color ceniza y una bufanda echada hacia un lado. Por primera vez en años, había elegido un color que no me recordaba a ningún recuerdo. Francis seguía igual. Su oficina era una sala pequeña con piso de madera oscura, estantes torcidos por el peso de los expedientes y una mesita de té en la esquina que siempre tenía lista una infusión de manzanilla que él creía que me gustaba. «Margaret, te ves en paz», dijo. Me senté, coloqué los guantes sobre mis piernas y lo miré a través de sus gafas de lectura. «No estoy en paz. Estoy lúcida». Francis asintió, sacó un fajo de carpetas color crema del cajón. Encima estaba el testamento que redactamos hace 6 años. Cuando George acababa de fallecer, Andrew recién se había casado, y yo todavía creía que repartir todo por igual era lo justo. «Quiero eliminar a Andrew y a Melissa de toda lista de beneficiarios directos», dije con calma, incluido el derecho de cofirma y la herencia del patrimonio original. Francis no pareció sorprendido, pero noté que entrelazó ligeramente las manos, como si reflexionara sobre algo más profundo. «Margaret, ¿estás segura? No todos comprenden el valor del silencio, pero un cambio abrupto en un testamento puede parecer un acto de represalia». Esbocé una sonrisa seca. «La represalia es cuando usas el poder para herir a alguien.
Yo solo quiero proteger lo último que me queda, mi dignidad como ser humano. Francis guardó silencio. Luego asintió. Prepararé un nuevo documento, pero dime, ¿a dónde planeas destinar esa parte del patrimonio? Saqué de mi bolso un papel doblado en 4. Allí había 3 organizaciones sin fines de lucro, una beca para estudiantes afrodescendientes, un hogar de ancianos independiente y un centro de ayuda legal para personas mayores víctimas de abuso. Le pasé el papel. Mi mano no tembló. George solía decir, no podemos elegir quién estará agradecido, pero sí dónde nuestra bondad no será desperdiciada. Francis asintió lentamente. Vi cómo fruncía el ceño al leer el último nombre en la lista. Fondo de Protección de Mujeres GMW. Esto es George Margaret Whitmore. Es una combinación de su nombre y el mío. Francis sonrió. Una sonrisa tenue, pero genuina. George estaría orgulloso, sin duda. No respondí, pero sabía que estaba empezando de nuevo, no por rencor, sino por una elección consciente y final. 3 días después, estaba sentada frente a la oficial del banco en la sucursal donde George y yo habíamos abierto nuestra cuenta conjunta hace más de 30 años. Puse sobre la mesa un documento de autorización para retirar a Andrew de todos los derechos de firma. La empleada, llamada Linda, una mujer de unos 40 años, con cabello castaño recogido y una mirada profesional, revisaba cada línea del expediente con cautela. Señora Whitmore, ¿está completamente segura de querer eliminar al señor Andrew de todas las cuentas relacionadas con bienes raíces e inversiones? Lo tengo decidido, respondí, sin dudar. Linda asintió. Luego me entregó un formulario azul claro. Firmé. Una vez y otra vez. Cada firma se sentía como si estuviera cortando un hilo invisible que durante años me ató al papel de la madre que aguanta. Y entonces llegó la parte inesperada. En cuanto al testamento, hay una caja de seguridad que sigue activa bajo su nombre y el del señor George. ¿Desea acceder a ella? Levanté la vista. ¿Una caja de seguridad? Sí, código GWH1127. Abierta desde 2008, aún se mantiene con cuotas anuales al día. Me quedé inmóvil unos segundos. Recordé que aquel año George mencionó vagamente una caja aparte para guardar algo importante, pero en ese momento yo estaba ocupada con el hospital de mi madre, y Andrew acababa de perder su beca. No le presté atención. Luego George falleció al año siguiente, y todo se desvaneció. ¿Puedo verla ahora? Linda asintió. Bajamos al sótano del banco, un pasillo frío y silencioso. La puerta de la caja se abrió con un sonido pesado, como si se abriera una parte de la memoria que había permanecido sellada. Dentro no había mucho. Una caja de madera pequeña, una libreta de cuero y una carta sellada. En el sobre decía, ábrela solo si alguna vez necesitas que te recuerden que aún tienes valor. GW. Mis manos temblaron ligeramente, no por miedo, sino porque entendí. George, de algún modo, había previsto algo que yo nunca pude nombrar. Abrí la carta. Mi querida Margaret, si estás leyendo esta carta, probablemente estés en una encrucijada. Tal vez por Andrew, tal vez por ti misma, pero sin importar la razón, necesitas recordar esto. No naciste para ser telón de fondo para que otros brillen. No necesitas que nadie te agradezca para validar el amor que diste. Y no tienes por qué quedarte en ninguna habitación donde tu mirada sea ignorada, tu voz pasada por alto y tu corazón considerado obsoleto. Elige de nuevo, si es necesario. Retírate, si lo sientes correcto, y vuelve a empezar, porque siempre has tenido ese derecho. Yo siempre creí en ti. George. Dejé la carta sobre mi regazo. No me limpié las lágrimas. No hacía falta. Esas gotas no eran debilidad. Eran una despedida al papel antiguo. La madre callada, la mujer que soporta, la viuda dócil que se disculpa por existir. Ahora sé que voy a vivir diferente, porque George creyó en mí. Y por primera vez en mucho tiempo, yo también creo en mí. Estaba preparando té cuando sonó el timbre. Justo había recolocado un viejo portarretratos en la repisa. Una foto que George tomó de Andrew y de mí en una tarde de otoño de 1992. Yo llevaba un suéter rojo. Andrew apenas me llegaba al hombro, pero sus ojos brillaban como si todo el mundo cupiera en esas pequeñas manos.
George había guardado esa foto en su billetera hasta el día en que falleció. Después, la puse en un marco de madera cerca de la chimenea. Pensé que era Linda, la empleada del banco que me ayudó a procesar la revocación de firma de Andrew. Pero cuando miré por la mirilla, me quedé inmóvil. Era Andrew. Estaba ligeramente inclinado, con las manos en los bolsillos, la mirada hacia el suelo de baldosas. Su cabello caía sobre la frente y el abrigo oscuro lo hacía ver más encogido de lo habitual en esa fría mañana de invierno. Abrí la puerta, sin sonreír, sin hablar, él tampoco. Pasó un largo momento como si ambos esperáramos que empezara un juicio, pero sin juez. «¿Tienes unos minutos, mamá?» Asentí. Retrocedí sin necesidad de invitarlo. No se sentó enseguida. Observó la sala de estar, donde casi nada había cambiado en los últimos 20 años. La foto de boda de George y mía seguía en su sitio. El sillón de cuero desgastado donde George leía el periódico. El florero seco en la mesa de té. Uno que todavía conservaba porque George lo eligió con su primer pago arreglando un aire acondicionado del vecino. Andrew se acercó lentamente al sillón y se sentó, sin recostarse, con las manos entrelazadas como si intentara sostener algo que estaba a punto de romperse. Me habló el abogado. No pregunté. ¿Qué te dijo? Solo serví el té. Lo coloqué sobre la mesa y se lo acerqué. Me sacaste del testamento. Lo dijo como si fuera un hecho. Sin reproche, sin súplica, sin drama. Solo aceptando una verdad ya demasiado clara. Asentí. ¿Por qué? Levanté la vista. Lo miré directamente a los ojos, sin reproche, sin enojo, sin sermones. Porque callé demasiado tiempo. Andrew tragó en seco. Vi su garganta moverse. No era un gesto involuntario. Era el esfuerzo de tragarse algo amargo. Tal vez enojo, tal vez vergüenza, tal vez ambas. Pero soy tu hijo. Y yo creí que eso bastaba, respondí sin interrumpirlo, sin variar el tono. El silencio se hizo presente. Siempre estuviste ahí, mamá. Esbocé una leve sonrisa, tan ligera que dolía. Sí, pero ¿en qué papel? ¿La que te llevaba al colegio? ¿La que cuidaba a tu padre? ¿La que pagaba el alquiler cuando perdías el trabajo sin hacer preguntas? No respondió. Sus ojos dejaron de mirarme. Miraban por la ventana, donde los árboles ya casi no tenían hojas, solo quedaban algunas ramas desnudas temblando con el viento. Me levanté y fui al dormitorio. Al regresar, traía la cajita de madera que había traído del banco. Me senté y la puse frente a él. Es de tu padre. La escribió antes de morir. La dejó en una caja de seguridad. La leí hace 3 días. Andrew dudó. Estiró la mano como temiendo que al tocarla se rompiera algo irreparable. Abrió el sobre. El sonido del papel era suave. Vi cómo le temblaban los dedos. Leyó, despacio. Sus ojos seguían cada línea. Al principio, sus hombros estaban tensos. Luego comenzaron a relajarse. A la mitad, sus ojos se humedecieron. Al final, sacó un pañuelo del bolsillo y se secó el borde de los ojos. Trató de que no lo notara, pero lo noté. Cuando terminó de leer, aún sostenía la carta, sin querer soltarla. El silencio era tal que se escuchaban los segundos avanzar en el pequeño reloj de pared. ¿Papá lo previó? No previó lo de la boda, pero sí que te estabas alejando, y temía que yo siguiera soportando como siempre. Andrew dobló la carta con cuidado, la colocó sobre la mesa. Sus dedos rozaron la firma de George, como si quisiera tocar por última vez a su padre. Lo siento, no dije nada. Yo... Dudó, y casi en un suspiro dijo, te dejé fuera de cada decisión. Ni siquiera sabía que habías pagado toda la boda. Tomé mi taza y bebí un sorbo, no por sed, sino porque necesitaba tiempo para que esas disculpas no me ablandaran. No podía ablandarme todavía. No necesito disculpas, Andrew. Necesito que entiendas. ¿Entender qué? Que el amor no es un derecho adquirido, es algo que debe cuidarse, y si no lo haces, tengo derecho a retirarlo. Andrew asintió, bajó la mirada. Por primera vez en muchos años no lo vi como el hombre que sabe más, el que manda más, el que decide más. Era mi hijo, simplemente eso. ¿Podrías darme una oportunidad? Lo observé. El hombre de 38 años que tenía delante no era el niño que temía a los fantasmas, el que se acurrucaba junto a mí cuando se iba la luz.
pero en este momento vi en sus ojos al niño perdido de entonces. No por la herencia, no por el testamento, sino porque temo haber hecho algo imperdonable. Puse la mano sobre la caja de madera. Las oportunidades no nacen de las promesas, nacen de los actos. Justo en ese instante la puerta se abrió. Lisa entró cargando libros del colegio. Se detuvo al ver a su padre allí. Los ojos de Andrew aún estaban rojos. Lisa dudó. «Buenas tardes, papá». Andrew la miró, asintió con una sonrisa forzada. «¿Tú sabías todo esto?», respondí por ella. «Sí, desde hace tiempo, pero nunca lo mencionó, porque esperaba que tú lo vieras por ti mismo». Lisa se acercó, dejó los libros sobre la mesa. «Quiero mucho a mi abuela, y creo que tú también la quisiste, solo que olvidaste cómo demostrarlo». Andrew asintió. Sus ojos se enrojecieron más. Me volví hacia Lisa con voz suave. «Ve a descansar un rato, hija. Tu padre y yo aún tenemos que hablar». Lisa asintió, caminó hacia el pasillo, pero antes de cruzar la puerta se volvió y dijo: «Abuela, si mañana necesitas que alguien te acompañe al banco o con el abogado, puedo faltar a clases». La miré, con una ligereza en el pecho que no creí volver a sentir. «Lo sé, gracias, Lisa». Cuando quedamos solos, miré a Andrew una vez más. «Hoy viniste, y eso lo valoro, pero lo que más necesito es saber qué harás mañana». Andrew no respondió de inmediato. Me miró largo rato, como midiendo si todos esos años de silencio entre nosotros podían compensarse con un solo instante de comprensión. Finalmente asintió. «No sé qué hará mañana, pero al menos hoy». Eligió sentarse, eligió escuchar, eligió mirarme, no como a una sombra, sino como a una persona. Y a veces eso basta para volver a empezar. Una semana después de mi última conversación con Andrew, regresé a la oficina de Francis, mi compañero silencioso desde hace casi 40 años. Su oficina estaba en el tercer piso de un edificio clásico de ladrillos rojos, donde las escaleras aún crujían con cada paso. El aire olía a papel antiguo y madera barnizada, como si el tiempo allí caminara más lento. Francis me recibió con una sonrisa que era algo más que profesional. En sus ojos había respeto, empatía y tal vez un poco de gratitud. «¿Estás lista para firmar?», asentí, sin pensarlo. Las dudas habían muerto junto con la resignación que solía cargar. Frente a mí había 3 documentos ordenados cuidadosamente: el Nuevo Testamento, eliminando a Andrew y Melissa de toda herencia del patrimonio principal; la fundación del Fondo GMW, George Margaret Whitmore, para apoyar a mujeres mayores víctimas de abuso emocional y de poder dentro de sus familias; y por último, el traspaso de una parte del patrimonio educativo a Lisa, con la condición explícita de que solo podía usarse para formación personal sin intervención de tutores legales. Leí cada línea con calma. Algunos nombres que una vez fueron el centro de mi universo, hoy los tachaba con una pluma firme. Francis me observó. No dijo nada. Solo cuando terminé de firmar, habló con voz grave. «Margaret, ¿sabes? En 1989 viniste aquí con George para redactar tu primer testamento. Entonces dijiste: yo no necesito nada, solo quiero que mi esposo y mi hijo lo tengan todo». Nunca olvidé esas palabras. Sonreí sin evitar su mirada. En ese entonces creía que el amor era una forma de compromiso incondicional, pero hoy entiendo que un compromiso sin límites es esclavitud, y yo ya no quiero ser esclava del amor. Francis asintió. No añadió más. Solo me entregó una copia y me acompañó hasta la puerta. No regresé a casa de inmediato. Pasé por el cementerio. La tumba de George estaba en una colina cubierta de césped, entre 2 arces viejos. Llevaba un ramo de peonías moradas, su flor favorita, la que él decía que era hermosa de forma fuerte, sin necesidad de llamar la atención. Me senté en el banco de piedra, coloqué las flores junto a la lápida. «Ya firmé todo, George», lo susurré, no para que alguien me oyera, sino para poder oírme a mí misma. No lo hice para que nadie vea que se equivocó, lo hice para no volver a sentirme pequeña nunca más. Miré al cielo gris pálido. Entre las nubes la luz era suave, ni brillante ni sombría. «Si estuvieras aquí, seguro me dirías que tenga paciencia, pero sé que
Lo entenderías. Me quedé un rato más. El viento me acarició los hombros, trayendo olor a tierra húmeda y flores recién cortadas. Por la tarde, al abrir la puerta de casa, algo me dejó inmóvil unos segundos. El altar de George estaba limpio. Su foto había sido enderezada, ya no estaba inclinada como de costumbre. Una taza de té humeante reemplazaba el jarrón seco de la semana pasada, y el pañuelo bordado en azul que siempre usaba para limpiar el marco había sido lavado y doblado con cuidado. Sobre la mesa de la cocina había una canasta de frutas y una nota escrita a mano. Mamá, no soy bueno pidiendo perdón, pero hoy me desperté más temprano que de costumbre. Volví a leer la carta de papá y pensé, si él dedicó su vida a protegerte, lo mínimo que puedo hacer es empezar a aprender a escucharte. Tú no necesitas dinero, ni testamentos, ni lugares. Solo necesitas ser vista. Hoy traté de verte otra vez y espero que aún haya un lugar para mí en esa mesa. Dejé la carta sobre la mesa, sin temblar. No lloré. Solo sentí algo que hacía años no sentía, que ya no era una extraña en mi propia casa. Ese fin de semana, Lisa pidió permiso para salir temprano del colegio. Abue, quiero que me enseñes a hacer tarta de durazno, dijo mientras se quitaba la mochila y se lavaba las manos. Me sorprendí. ¿Y eso por qué? Porque si algún día ya no puedes hacerla, quiero recordar bien cómo olía nuestra casa. Sonreí, una sonrisa verdadera. Entramos juntas a la cocina. Saqué los moldes antiguos que usaba cuando criaba a Andrew. Lisa se puso el delantal, amasó la masa mientras tarareaba una canción vieja que yo ya no recordaba. Yo pelé los duraznos, espolvoreé canela y un poco de miel, y lo metimos todo al horno. El aroma llenó la casa, se coló por las cortinas, enredándose en el cabello, en el alma. Abue, ¿tú tuviste algún sueño de joven? Me detuve. Claro, quise aprender francés, abrir una tetería pequeña y recorrer Europa entera. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque en ciertos años uno cree que sacrificarse es instinto. Pero hoy pienso diferente. Lisa no preguntó más, pero al sacar el pastel del horno, tomó un trozo pequeño, lo colocó con cuidado en un platito y dijo: «Este es para ti, por ese sueño que aún no se ha cumplido». Esa noche recibí un mensaje de Andrew. ¿Estás libre mañana por la noche? Lisa quiere invitarte a cenar. Yo cocinaré pollo con champiñones, nada complicado. Pero será la primera vez que lo hago yo mismo. PD. ¿Podrías traer una foto de papá? Quiero ponerla en un marco en la mesa para que Lisa sepa que su abuelo también fue parte de cada comida. No respondí de inmediato. Me levanté, abrí el armario del salón, saqué una foto de George, sonriendo, con la mano sobre mi hombro, con esa mirada que siempre parecía decir: ¿estás bien? Limpié el marco, lo envolví en una bufanda de seda. Esta vez no era para conmemorar, era para devolver a George al lugar al que siempre perteneció, una mesa con risas y con esperanza. Esa noche escribí. No era un testamento, no era un diario, solo unas líneas, para mí. Alguna vez creí que mantener unida a la familia era mantenerlo todo, pero luego entendí. Conservar la dignidad es lo único que te asegura conservar a quien vale la pena. A veces no necesitas aplausos para vivir, solo dejar de aplaudir lo que está mal. Doblé la hoja y la guardé en la caja de madera, junto a la carta de George. He sobrevivido a los inviernos más fríos de mi vida, pero este año, por primera vez, no necesito calentarme con el perdón. Puedo hacerlo con el respeto, que por fin me gané a mí misma, porque al final he recuperado el papel principal de mi vida, y esta vez no pienso salir del escenario. He vivido lo suficiente como para entender que a veces lo que más duele no son las grandes traiciones, sino las pequeñas miradas que se desvían de quienes más amamos. He guardado silencio demasiadas veces, creyendo que si amaba lo suficiente, algún día me verían. Pero no siempre es así. Hay momentos en los que, si no te pones de pie, los demás nunca sabrán que estuviste ahí, firme, durante tantos años. Pero no cuento esta historia para quejarme. La cuento para recordarme y recordarte a ti que tenemos derecho a elegir de nuevo, a cualquier edad. Puede ser una madre que fue olvidada, una abuela que fue vista como una carga, o una mujer que perdió su voz por amor incondicional. Pero todavía tienes un derecho sagrado,
el derecho a vivir con dignidad siendo fiel a tu valor. Si llegaste hasta aquí, sé algo de ti. Tú también lo has sentido. Esa sensación de estar al margen en la vida de quienes más amas. Gracias por acompañarnos hasta los últimos segundos de esta historia. Y si esta historia tocó una parte de ti, déjanos un comentario. Cuéntame, ¿qué historia te gustaría que compartiera después? ¿Una madre que perdona? ¿Una abuela que se revela? ¿Una carta que nunca fue enviada? Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de las historias que todavía queremos contar aquí en Ella Historias Margaret. Porque si no somos nosotras quienes contamos nuestras historias reales, ¿quién lo hará por nosotras? Nos vemos en el próximo video. De parte de una madre que aprendió a no agachar la cabeza. Esta es una historia ficticia, sin intención de ofender ni señalar a nadie en particular. Ha sido creada con el único propósito de transmitir una lección significativa. Y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.